Hola, es un placer para mí compartir con ustedes este tema tan importante en podología como es la semiología aplicada al pie y tobillo. Este tema nos ayudará muchísimo para poder encontrar las alteraciones en el examen físico de un paciente que nos consulte por problemas en el pie. Es fundamental porque si no conocemos la anatomía y la semiología de ese pie y tobillo, no vamos a poder dar con un diagnóstico certero. Entonces, empecemos. Hay algo muy importante que recordar. El examen físico del pie no es un procedimiento que es fácil de enseñar. Es algo que se va adquiriendo con la experiencia y, por supuesto, con el número de casos. Súper importante, no debe limitarse solamente al pie. Debe considerarse la totalidad del cuerpo cuando se observa al paciente desde el momento que entra al consultorio para ver la marcha y la locomoción de ese miembro inferior. Siempre se debe evaluar el pie y el tobillo sin calzado y sin vestimenta, sin media, sin pantalón, preferiblemente con pantaloneta, con tal de que podamos ver todo el miembro inferior en el momento del examen físico. Hay que evaluar tanto el lado afectado como el lado contralateral. Siempre nos han enseñado que para hacer el examen físico debemos comparar. Y la mejor forma de comparar el pie que está alterado o que tiene la patología es con el pie que está normal. Y súper importante, el tipo del calzado, el tipo, la forma, el calzado con el que llegue el paciente también es parte. Hay que tener en cuenta que no todas las patologías que se presenten en el pie tienen un origen podológico. El pie es un lugar de expresión de diferentes afecciones sistémicas. Pueden haber neuropatías, pueden haber alteraciones dermatológicas, alteraciones reumatológicas, entre otras. Y es nuestra obligación y responsabilidad el identificarlas a tiempo para poder remitir al especialista pertinente de cada situación. Muy bien. Empecemos mirando un poco la anatomía del pie y el tobillo. El pie y el tobillo son las estructuras que transmiten el peso del cuerpo al suelo, estando bien adaptadas para mantener la estabilidad en la carga y la propulsión durante la marcha. Es importante reconocer que el pie está compuesto por 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 tendones. La anatomía del pie, mirándola de una forma medial o lateral, podemos dividirla en tres partes: el retropié, el medio pie y el antepié. El pie y el tobillo, desde el punto de vista anatomofuncional, en el complejo tobillo-pie encontramos tres tipos de articulación: articulaciones de movimiento, articulaciones de amortiguación y amortiguaciones de adaptación. Las articulaciones de movimiento son la tibio-peronea astragalina, que es la responsable de la flexoextensión del tobillo, y en los dedos encontramos las metatarsofalángicas y las interfalángicas. Estas son las responsables de la aplicación del pie en el suelo y del impulso durante la marcha. Las articulaciones de acomodación son la subastragalina, la de Chopard y la de Lisfranc. Entonces vamos a ver cada parte del pie por separado para que de esta forma podamos explicar mucho mejor cuál es su anatomía y cuál es la función. El retropié. El retropié está compuesto por los dos grandes huesos del pie, que estos son los que conforman la articulación subastragalina. Uno de ellos, el más grande, el calcáneo, que le da la forma al talón. Este distribuye las presiones porque es el primero en recibir el impacto cuando se produce el paso. Está cubierto por una capa de grasa que actúa como amortiguación. Recuerden que esta capa de grasa se pierde en pacientes con ciertas enfermedades sistémicas tipo reumatológicas y, por ejemplo, la diabetes. Y posee una tuberosidad donde se inserta la fascia plantar, responsable muchas veces de la gran mayoría de dolores por los cuales consulta el paciente tipo talalgias. Adicionalmente al calcáneo tenemos el astrágalo o talus,
que es un hueso también grande que está situado justo encima del calcáneo y se encaja perfectamente con la tibia y el peroné para formar la articulación del tobillo. Esta es la que permite hacer los movimientos de plantiflexión y de dorsiflexión. El medio pie está compuesto por 5 huesos. El escafoideo o navicular, que se articula en su parte posterior con el astrágalo, por la parte lateral con el cuboides y en su cara anterior con las 3 cuñas. En su parte medial se inserta el tendón tibial posterior. El cuboides, que tiene su nombre por la forma de cubo, lo encontramos en esta zona del pie. Por su parte medial articula con el escafoides, por la parte posterior con el calcáneo y por su parte anterior con las bases del cuarto y quinto metatarsiano. Y las cuñas, que son 3 en total, la cuña medial, cuña intermedia y cuña lateral. Estas 3 junto con el cuboides forman la articulación tarso-metatarsiana o del Linzfranc, que es muy importante en pacientes con diabetes porque en una patología llamada neuroartropatía de Charcot, la gran mayoría de las veces la articulación que está alterada va a ser esta, la articulación del Linzfranc. Y estas cuñas se conectan con los metatarsos por sus caras anteriores. El antepié está compuesto por 5 metatarsos y 14 falanges. Los metatarsos son 5 huesos alargados que tienen una estructura similar pero con calibres distintos. Distalmente está una zona abultada llamada cabeza. Esta articula con los dedos y es la que realiza el contacto en los huesos. Y la otra, que es llamada el cuerpo o diáfisis. El primer metatarso es el metatarsiano de mayor calibre. Este, junto con la falange proximal del primer dedo, forman la primera articulación metatarso-falángica, con la cual se realiza el impulso en la fase final de la marcha y permite que el mecanismo de windlass se active. El segundo, tercer, cuarto y quinto metatarsiano, aunque son de menor calibre, también tienen una función súper importante porque articulan en su cabeza con su correspondiente dedo. Ahora bien, las falanges son 14 en cada pie. ¿Por qué? Debido a que el primer dedo o dedo gordo, el dedo mayor o el hallux, solamente posee 2 falanges, la proximal y la distal. En cambio, los otros 4 dedos restantes, el 2, el 3, el 4 y el 5, sí poseen 3 falanges, la falange proximal, la falange media y la falange distal. Hay algo muy importante y es que hay unos problemas comunes del pie y estos los vamos a encontrar en diferentes partes, como por ejemplo en la articulación metatarsofalángica. Esta es de las articulaciones que más problemas puede sufrir debido a la carga que soporta. Un ejemplo de estos es la formación del guanete, como lo encontramos en la primera diapositiva, y esta deformidad ósea produce que hayan callos en diferentes partes del pie, especialmente en la cara medial del primer dedo. Con respecto al segundo, tercer, cuarto y quinto metatarsiano, son los más propensos a sufrir fracturas por estrés, especialmente el segundo, como lo vemos acá, debido a la fuerza que tiene que soportar. Y con respecto al quinto metatarsiano, está la fractura por avulsión, muchas veces cuando se sufre un esguince lateral. Muy bien. Otro problema muy importante que encontramos, sobre todo cuando los pacientes sufren algún tipo de trauma cortopunzante o punzante, el típico accidente con una puntilla, con un pedazo de metal o algo que atraviesa el pie desde la planta, desde el dorso o a nivel lateral o medial, es un síndrome compartimental. Entonces, es importante conocer cuáles son los compartimentos del pie para poder determinar qué tipo de tratamiento quirúrgico vamos a dar para poder descomprimir ese pie. Entonces, se describen 9 compartimentos.
un compartimento interno, un compartimento externo, 4 compartimentos interóseos y 3 compartimentos centrales. Con respecto al compartimento interno, está debajo del primer metatarsiano y contiene el abductor del hallux, el flexor corto del primer dedo y el tendón del flexor largo del primer dedo. El compartimento externo está debajo del quinto metatarsiano y contiene al abductor, al flexor común y al oponente del quinto dedo. Los 4 compartimentos interóseos se encuentran entre la fascia interósea plantar y dorsal y contiene los músculos interóseos. Y los 3 compartimentos centrales se van a encontrar debajo de los metatarsianos centrales. Su techo es la fascia interósea y contiene el flexor corto de los dedos, el flexor largo de los dedos, los músculos lumbricales, el cuadrado plantar y el aductor del primer dedo. En cuanto a la morfología del pie, podemos encontrar 2 clasificaciones. Una clasificación que es la fórmula digital y otra clasificación que es la fórmula metatarsal. Dentro de la clasificación de la fórmula digital encontramos la clasificación de Viladot, que es que se clasifica o se le da un nombre al pie dependiendo de la longitud que tiene el primer y el segundo dedo. Entonces encontramos, por ejemplo, el pie egipcio, que es el pie que consideramos normal porque el primer dedo es el más largo, luego le sigue el segundo, luego le sigue el tercero, luego le sigue el cuarto, luego el quinto, haciendo una escalera perfecta. Luego tenemos el pie griego, donde el segundo dedo es más largo que el primero y por ende más largo que el tercero, que el cuarto y que el quinto. Y luego encontramos el pie cuadrado, que es el pie donde todos los dedos tienen la misma longitud. Ahora bien, también podemos encontrar la clasificación basados en la fórmula metatarsal. Este se basa en la longitud del primer metatarsiano. Entonces encontramos el index minus cuando el primer metatarso es más corto, el index plus cuando el primer metatarso es más largo y el index plus minus cuando es exactamente de la misma longitud al resto de los metatarsos. Y también es importante que aprendamos a diferenciar dos deformidades propias del pie que las encontramos en muchas personas, pero en especial en los pacientes con diabetes, y es el pie plano y el pie cabo. ¿Por qué son tan importantes estos tipos de pies? Porque además de producir dolor, pueden producir puntos de hiperpresión que nos van a llevar a formación de callos y que en un diabético esto es fundamental ya que el callo se considera una lesión preulcerativa en un diabético neuropático. Entonces, estos tipos de pies hay que tratar o ya sea de corregirlos con una ortesis y con un calzado o de protegerlos para que no vayan a producir ningún tipo de problema. Entonces, en el pie plano vamos a encontrar que el mayor punto de presión está en el medio pie y en el pie cabo vamos a encontrar un punto de hiperpresión en talones, punto de hiperpresión en cabezas metatarsales y punto de presión en la punta de los dedos. ¿Por qué? Porque los dedos no van a estar completamente estirados para lograr hacer el despegue, sino que debido al engarramiento, a la retracción de los músculos interóseos, los dedos van a tomar otra forma y quien va a apoyar no es el pulpejo, sino la punta. Y esto también hace que el paciente muchas veces nos refiera hematomas subunguiales o que nos refiera que la uña se cae con facilidad o que la uña haya cambiado de forma, como por ejemplo en vidrio de reloj, debido a este constante trauma que tiene la uña contra el piso. Y por supuesto, si sometemos a ese pie a una fuerza, a que se apriete debido a que la capellada, la parte anterior del zapato, no sea amplia y no sea capaz de tener la altura que se requiera para poder soportar esos dedos en garra, vamos a tener un punto adicional de presión
que va a ser exactamente el dorso de las interfalángicas proximales, porque van a estar en contacto todo el tiempo, continuo, rozando con el techo del zapato. Entonces, en esta